Te damos la bienvenida a rinconbiblico.com. Es un placer estar juntos nuevamente para adentrarnos en la riqueza de la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra lectura de hoy, quiero recordarte la importancia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Nuestra recomendación es que además de absorber el significado de lo que leemos, pongamos por obra lo que Dios nos habla. Recordemos que no queremos una fe muerta, sino una fe activa que se manifieste en nuestra vida. Comencemos. Hechos capítulo 10. Hubo en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando el ángel que hablaba con Cornelio se hubo ido, llamó a 2 de sus criados, y a un soldado piadoso de los que estaban al mando de él. A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía un objeto semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles de la tierra, y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaban si estaba allí Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a los hombres que le habían sido enviados de parte de Cornelio, y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha sido advertido por un santo ángel, que te llame a su casa, y oiga palabras de ti. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Y al día siguiente, se levantó y se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos que eran de Jope. Y al día siguiente llegaron a Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, le salió Cornelio a recibir, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Pregunto, pues, ¿por qué causa habéis enviado a llamar? Entonces Cornelio dijo, 4 días hasta esta hora, que a esta hora oraba en mi casa, a la hora 9, estaba yo en oración en mi casa. Y he aquí un varón se presentó ante mí con vestiduras resplandecientes, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz llamar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envié a llamarte, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se ha divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo, tanto en la tierra de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aún hablaba Pedro estas palabras, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Este es el capítulo 11 de Hechos, en la versión Reina Valera de 1960. Y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían contra él, diciendo: entraste a hombres incircuncisos, y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles por orden, diciendo: yo estaba en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto descendía, como un gran lienzo que, atado por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Fijando en él los ojos, consideré, y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y la voz me respondió desde el cielo segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, en aquel momento vinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y también estos 6 hermanos fueron conmigo, y entramos en casa de aquel varón. Y él nos contó cómo había visto en su casa al ángel, que se le presentó y le dijo: envía a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les dio también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Oyendo estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino a Esteban, anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no anunciando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones chipriotas y cirenenses, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y salió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y conversaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días vinieron profetas de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que había de haber una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea,
lo cual también hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Estás disfrutando la lectura de la palabra de Dios? ¡Qué gran alegría! Porque nuestro objetivo es que más que entretenerte, tu vida sea edificada. Y ya sea que nos estés viendo o escuchando en YouTube, en Spotify, en TikTok o en cualquier otra plataforma, te invitamos a suscribirte para ser parte de nuestra comunidad. Pero para recibir otros recursos que te ayuden en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos visites en rinconbiblico.com. Queremos verte hoy mismo en rinconbiblico.com. Capítulo 12 de Hechos. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, pensando sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro, pues, era guardado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el lado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y Pedro, vuelto en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y considerando, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó a la puerta el portero, una muchacha llamada Rode salió a ver quién era, y como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella afirmaba que así era. Y ellos decían, su ángel es. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron, viéronle, y se espantaron. Mas él les hizo con la mano señal de que callasen, contándoles cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Y Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, mandó que fuesen llevados a la muerte. Y descendiendo de Judea a Cesarea, estaba allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron unánimes a él, y persuadiendo a Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de rey, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, diciendo, voz de un Dios, y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora leamos los versículos 1 al 15 de Proverbios 11. La balanza falsa es abominación a Jehová. Mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará. Mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará. Mas los pecadores serán atrapados por su propia maldad. Muere el hombre impío, y perece su esperanza. Y la esperanza de los inicuos perecerá. El justo es librado de la tribulación. Mas el impío entra en lugar suyo. Con la boca el impío pervierte a su prójimo. Mas los justos son librados por la ciencia.
En el bien de los justos la ciudad se alegra. Y cuando los impíos perecen, hay júbilo. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos será derribada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. El chismoso revela el secreto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Sin dirección caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Padece de mal quien sale fiador por el extraño. Mas el que aborrece el afianzarse vivirá seguro. De esta manera, concluye la lectura bíblica de hoy. Sin embargo, este es el momento perfecto para que te acerques al Señor y guardes silencio para que Él te hable y confirme lo que te ha dicho a través de su palabra. Recuerda que en rinconbiblico.com no solo queremos entretenerte con estas lecturas, sino que queremos que te pongas en acción. No solo oír, sino también hacer, para no solo tener una fe vacía, sino vivir una vida en constante crecimiento en Dios. Si aún no te has suscrito a nuestra comunidad, te invitamos a que lo hagas ahora mismo en rinconbiblico.com. Deseamos que tengas un bendecido día y queremos encontrarte en nuestra siguiente lectura de la Palabra de Dios.